caminando y el niño como que no caminaba y después decía, suéltelo que ella camina, tú puedes caminar. ¿Cuántos dicen amén? Amén. Y de repente el niño salió corriendo, pero en muchas oportunidades, muchas veces el niño se cae y el papá voltea la cara para otro lado. ¿Por qué? ¿Porque no lo quiere? Porque quiere que se fortalezca, que tome fuerza y que pueda vencer los obstáculos que le prepara la vida. ¿Cuántos dicen amén? Amén. Y en nuestra vida espiritual, amados hermanos, encontramos también obstáculos. Muchos obstáculos que nos impiden avanzar, que nos impiden alcanzar lo que Dios ha determinado, lo que Dios ha decretado para nuestra vida. ¿Cuántos dicen amén? Amén. Y miramos obstáculos en nuestra vida que tenemos que vencer. Muchas veces nuestro orgullo, nuestra vanagloria, muchas veces también nuestra falta de fe, nuestra incredulidad, que nos aparta de ver la gloria de Dios. ¿Cuántos dicen amén? Amén. El Señor Jesús va a donde Lázaro y le dice a Marta, se encuentra con Marta, luego María, y le decía, Señor, las palabras que escuchaban al Señor, si hubiera estado aquí, mi hermano no hubiera muerto. Había un lamento, había algo que ya había acontecido, había un obstáculo que ya era para ellos, entre comillas, para ellas, entre comillas, y para todas las personas que estaban allí reunidos, imposible de superar. ¿Cuántos dicen amén? Amén. Pero el Señor Jesús viene a hablarte y ayudarte a vencer los obstáculos. Amén. Y algo que el Señor Jesús comienza a hablarles de una manera poderosa, Él le dice, y estas palabras, no te he dicho, María, Marta, no te he dicho que si creyeres verás la gloria de Dios. Aleluya. Y es lo que el Señor te viene a decir en esta mañana. Yo no sé cuál sea los obstáculos que te estés presentando, que te impida amar a Dios, que te impida ser feliz con tu familia, que te impida realizar los proyectos que has prometido, que Dios te ha puesto. No sé cuáles sean los obstáculos que tenga, pero el Señor en esta hora te viene diciendo en el nombre de Jesús, no te he dicho que si creyeres verás la gloria de Dios, porque para el que cree todo le es posible, todo le es posible. Aleluya, alabado y exaltado sea el nombre del Señor, el Salvador Jesucristo. ¿Qué está impidiendo nuestras vidas? No es saber que el obstáculo está al frente. El pueblo de Israel, amados hermanos, Dios había prometido que los iba a sacar. Comenzó la promesa de Abraham. Dios habló por medio a oído de Abraham y le habló diciendo estas palabras: vete de tu tierra y de tu parentela. Vete de tu tierra y de tu parentela a la tierra que yo te mostraré. Y allí haré de ti una nación grande. Diga conmigo, una promesa. Y él oyó esa promesa y la creyó. ¿Por qué? Por la fe. ¿Cuántos dicen amén? Amén. Por la fe. Creyó que el Dios de los cielos, el que le había dicho, vete de tu tierra y de tu parentela, podía hacer cosas poderosas para él. Y él creyó esa voz y salió de allí, de sus padres, y se va a buscar aquella tierra, el cual el Dios de los le había hablado. Pero allí estando, Dios en una oportunidad le dice a Abraham: mira la mar, mira la arena de la mar y cuéntala, porque así haré tu descendencia. Y luego también le dijo: mira las estrellas del cielo, si las puedes contar, cuéntalas. Diga conmigo, promesas. Pero pasaron años, amados hermanos.
Dios había prometido que de él iba a levantar simiente, pero la promesa no se cumplía. Digo conmigo, un obstáculo. Cuando Dios te da una palabra, cuando Dios te da una promesa, y tú comienzas a caminar en pos de esa promesa porque has creído que Dios es poderoso y que la palabra de Dios no miente, porque cielo y tierra pasará, pero su palabra no pasará. Pero cuando tú no ves esa promesa hecha realidad, hay un gigante que enfrentar, hay un gigante que vencer. Cuando dicen amén. Hebreos capítulo 11 dice: la fe, la certeza, la convicción de lo que se espera, de lo que no se ve. Certeza, convicción y esperanza. En nuestra vida, amados hermanos de fe, necesitamos saber esperar en el Señor. Hoy el Señor no viene a decirte que es pecado. Dios no viene a decirte que es dificultad. Dios no viene a decirte que es problema, sino cómo salir del problema. ¿Cuántos dicen amén? Cómo salir del pecado, cómo salir de la dificultad, cómo salir de la derrota, cómo salir en victoria en el nombre de Jesús. Y un aplauso que vive y reina para siempre, porque es el Cristo de la gloria, porque es el poder de Dios, el que ministra, el que cambia, el que transforma las vidas. Aleluya. Para su honra, para su gloria, aleluya. Santo es el nombre del Señor. Y allí estando, Dios cumplió la promesa por medio de su esposa Sarai, aunque había acabado en la costumbre de las mujeres, pero Dios cumplió su promesa. Diga conmigo, porque Dios cumple sus promesas. No en nuestro tiempo, sino en su tiempo. Esperanza contra esperanza. El Dios de los cielos viene a fortalecer tu fe en esta hora en el nombre de Jesús. Y es el Espíritu Santo que se pasea en este lugar, gloria al Señor, ser su vida para fortalecer su corazón, de modo de que pueda también, como hicieron los patriarcas, de modo que como hicieron los profetas, de modo que como hicieron también los grandes siervos de Dios, tú también puedas crecer en esa dimensión de gloria en lo sobrenatural. Aleluya. Dice la palabra del Señor Jesús: si tuvieras fe como un granito de mostaza, le dirías a este sicómoro: desarráigate y plántate en la mar, y sería hecho. Porque para el que cree, todo, diga conmigo, todo le es posible. En el nombre de Jesús. Den un aplauso que vive y reina para siempre. Estamos creyendo en ti, Dios. Estamos creyendo en tu promesa, Padre. Estamos creyendo en tu palabra, Cristo. Porque tú eres fiel, el cielo y tierra pasará, pero tu palabra no pasa, no cambia. Lo deja decir. La palabra de Dios no envejece. La palabra de Dios no expira. La palabra de Dios permanece para siempre, gloria a Dios. Lo que Él te prometió el año antepasado, lo que Él te prometió el año pasado, lo que te está prometiendo ahora por medio de su palabra, no es una palabra fingida, no es una palabra de hombre, porque la palabra que no cambia, la que no miente, es esta bendita palabra de Dios, la palabra de Cristo. Aleluya. Alabado es el Padre, Señor, para siempre, Dios. Santo es el Señor. Y ese Dios que prometió, ese Dios que prometió que Él iba a hacer de Abraham una nación grande, vio hecho, completando casi los 100 años, un hijo nació en su seno, Isaac, hijo de la promesa. Pero estando Isaac aún muchacho, Dios le dijo: Abraham, Abraham, ve y ofréceme a tu hijo Isaac en sacrificio. Ve y ofréceme a tu hijo Isaac en sacrificio. Y Abraham preparó el camino, preparó los amos, los esclavos, y se fue. Diga conmigo: fe, esperanza contra esperanza. Pero allí
Él nunca olvidó, amados hermanos, algo que nunca olvidó Abraham, que el que le había dado la promesa de que iba a ser de él una nación grande, lo iba a cumplir. Aleluya. Que el que le había prometido a él que de él iba a levantar una nación, que de él le iba a levantar, y le había dado una promesa que dijo que contara la arena de la mar porque así haría su descendencia. Él nunca dejó de creer esa promesa porque la había escuchado del Dios de los cielos. Esa promesa terrenal y esa promesa celestial nunca se fue de su mente. Él estaba ahí confiando en Dios. Si Él lo dijo, Él lo hace. Y si Él lo hace, hecho está. ¿Cuántos dicen amén? Si Él lo prometió, no sé cómo lo va a hacer. No cuestiones a Dios porque no ves respuesta. No cuestiones a Dios si tu caminar no va en pos como tu pensamiento lo dice. Porque dice la palabra de Dios que mis pensamientos no son vuestros pensamientos y mis caminos son más altos que vuestros caminos. Aleluya. Un aplauso que vive y reina para siempre. Dios es poderoso de pie para tu vida. Dios es poderoso de pie para tu familia, para tu casa, para esta iglesia. Aleluya. Santo es el Señor Jesús. Y allí Abraham tiene su hijo Isaac. Y de Isaac, Jacob. Y de Jacob, los 12 patriarcas. Jacob estaba dada la promesa que el menor serviría al mayor. Jacob siempre luchó por su bendición, la bendición de Dios. Amén. Nunca dejes de luchar por la bendición de Dios. Amén. Nunca dejes de acercarte a Dios. No te alejes de Dios. Dios no se aleja de nosotros. Nosotros nos alejamos de Él. Él está en el lugar donde tú lo dejaste un día. Él está en el lugar donde lo dejaste un día y no tiene un rejo en la mano para esperar que llegue para castigarte. No tiene un látigo para golpearte. No está esperándote para recriminarte. Te está esperando con amor y te está diciendo: hijo mío, ven a mí. Te está diciendo: hijo mío, ven a mí porque tengo cosas grandes para ti. Porque quiero bendecirte. Porque he dado mi vida por ti en la cruz del Calvario. Porque aún toda la sangre la derramé porque te amo. Él te sigue amando con amor eterno y Él no se aleja de nosotros. Nosotros nos alejamos de Él. Él está en ese lugar esperando por ti. Que nosotros volvamos a Él. El Señor dice en esta hora: volveos a mí, yo me volveré a vosotros. Volveos a mí. Volveos a mí porque yo me quiero volver a ti en el nombre de Jesús. Si quizás has perdido el gozo de la salvación como David lo perdió en un momento. David un momento se sentía tan vacío. David en un momento se sentía tan sucio. David en un momento se sentía tan bajo y dice: confesé mi pecado. Confesaré mi falta. Devuélveme el gozo de mi salvación. Eso es Espíritu, no me sustente. ¿Cuántos dicen amén? Amén. Ese gozo de Dios en nuestra vida muchas veces lo perdemos, no porque Dios lo haya quitado, sino porque nosotros nos hemos alejado. Algo que nos aleja de Dios es el pecado. Pero como lo dije antes, no he venido a hablarte de qué es el pecado, sino cómo salir de él. Aleluya. Cuando dicen amén. Porque Dios quiere restaurar tu vida. Porque Dios quiere restaurar tu familia. Porque Dios quiere restaurar tu casa. Todo lo que el enemigo te ha robado, todo lo que el enemigo te ha dañado, el Dios de los cielos viene: volveos a mí, yo me volveré a vosotros. Yo quiero levantarte, yo quiero restaurarte, porque yo te estoy esperando en el reino de los cielos. Alabado y exaltado Señor, el Señor Jesús. Alabado y exaltado sea tu nombre, Cristo. Santo es el Señor Jesús. Amados hermanos, y Dios levanta en medio de los 12 patriarcas un hombre llamado José. Y ese José fue un hombre que, a pesar de no estar allí donde adoraban a Dios, se mantuvo fiel a Dios. Porque es que nosotros no debemos ser fieles solamente en la iglesia. Nosotros no debemos guardar los mandamientos solamente en la iglesia.
Nosotros debemos guardar los mandamientos donde quiera que vayamos. ¿Cuántos dicen amén? Y allí en medio de tierra de Egipto, él creía en la promesa de un sueño que Dios le había regalado. ¿Cuántos dicen amén? Amén. ¿Cuántos de los que están aquí tienen sueños? Amén. ¿Cuántos Dios les ha regalado un sueño maravilloso? Que es entrar a la nueva Jerusalén. Gloria a Dios. Y todos los días nos levantamos, Señor, ayúdanos a caminar. Danos la fuerza, fortalece, nos sostiene, nos lleva en tus manos preciosas. No nos dejes caer en la tentación. Sosténganos, Dios. Y ahí está Dios para ayudarnos. Cuando dice amén. ¿Cuántas de historia Dios te ha dado? ¿Cuántas victorias poderosas, amado hermano, anciano, anciana? Yo me gozo cuando veo ancianos que llevan 10, 20, 30 años. Ayer hablaba con una hermana, digo, llevo 55 años. El día que Cristo Jesús me tocó. ¿Será que han vivido procesos? ¿Será que han pasado obstáculos con el poder de Dios? ¿Será que el Dios de los cielos ha faltado sus promesas para con ellos? No, el Dios de los cielos siempre ha estado para levantarlos, para sostenerlos. Como estará también contigo, joven, jovencita, que estás iniciando el Evangelio de Cristo. Como estará contigo, joven, jovencita, que no has iniciado, pero tienes ese propósito de entregarle tu vida a Cristo Jesús, porque sabe que el mundo no brinda nada, que solo el mundo brinda placer. El mundo pasa sus deseos, pero el que hace la voluntad de Dios permanece para siempre. Aleluya. Alabado y exaltado que tu nombre, Dios. Santo, santo es el Señor Jesús. Y allí Dios le dio la victoria a José. Dios le dio la victoria a José. Y Dios, después de haber pasado procesos, después de haber vencido gigantes, obstáculos en su vida, la carnalidad, poder dejar todo por amor a Dios y tener a Dios en primer lugar. Aleluya. ¿Cuántos dicen amén? Y allí Dios lo puso como gobernador. Y no solamente gobernador, porque es que cuando nosotros somos fieles a Dios, Dios es fiel a nosotros. ¿Cuántos dicen amén? Cuando nosotros no nos apartamos de Dios, Dios nos aparta de nosotros. Cuando el Señor le dice al pueblo, volveos a mí, yo me volveré a vosotros, no era porque Dios se hubiera apartado de ellos, sino porque ellos se habían alejado de Dios. ¿Cuántos dicen amén? Volveos a mí porque yo, si ustedes vuelven a mí, pues yo no voy a estar pendiente de ustedes. ¿Cuántos dicen amén? Y allí Dios permite que lleven a toda su familia después del hambre que hubo en la tierra de Egipto, en la tierra de Canaán. Y el pueblo y toda la familia de Jacob, los 12 patriarcas, serán introducidos a Egipto, donde había abundancia en ese tiempo. Y allí Dios, por mano de José, le da la tierra de Gosén, la mejor de la tierra de Egipto. Pero allí dice la palabra de Dios que José murió y ellos caen en cautividad, caen esclavos. Diga conmigo, esclavitud. Y allí, siendo esclavos, ellos no olvidaron la promesa. Diga conmigo, la promesa que el Dios de los cielos había hablado por boca de sus patriarcas, el cual les habría dado una tierra que fluía leche y miel. Aleluya. ¿Cuántos dicen amén? Y Dios comenzó a hablar y comenzó a venir Moisés. Y Moisés, Dios lo levanta. Y conocemos la vida de Moisés, donde como Dios hace ese milagro poderoso allí. Amados hermanos, pero dice la palabra de Dios que Dios lo sacó de Egipto con mano fuerte y brazo extendido. ¿Cuántos dicen amén? Y lo sacó con plata y oro y no en sus tribus enfermos. ¿Cuántos dicen amén? ¿Cuántos le dan gloria a Dios? ¿Cuántos repiten esa gloria a Dios? Den un aplauso que viene el reino para siempre. Lo sacó con plata y oro y no en sus tribus, ningún enfermo. Aleluya. Santo es el Señor Jesús. Y lo saca por medio del desierto, amados hermanos, a una tierra
guiado por una promesa. ¿Cuántos dicen amén? Una promesa que Dios les había dado de una tierra que habrían de heredar. Amados hermanos, si vieron las glorias de Dios, vieron el poder de Dios poderoso, cómo Dios envió las plagas a Egipto, cómo Dios los sacó por el medio de Egipto, bendecido con plata, con oro y no enfermedad entre ellos. ¿Cuántos dicen amén? ¿Eso es bendición o es maldición? ¿Cuántos creen que es bendición? ¿Cuántos creen que Dios es lo que quiere para nosotros? Bendecirnos en todas las áreas, aleluya, en el nombre de Jesús, y que caminemos en esa tierra prometida, no una tierra terrenal, sino una tierra celestial, gloria al Señor Jesús. Y dice la palabra del Señor que comenzaron a caminar, pero el Dios de los cielos dijo: no los voy a mandar que se enfrenten con los filisteos, voy a mandarlos por el borde del desierto. Y allí Dios comenzó a hacer algo poderoso, amados hermanos. Y vieron milagros y maravillas de Dios, milagros poderosos de Dios. Y allí estaban llegando al puerto del mar muerto, el mar rojo. Y allí tenían adelante el mar y atrás venían ¿quiénes? Los egipcios, y no iban a venir a felicitarlos por haberse llevado su oro y su plata, aunque ellos mismos lo entregaron, porque Dios puso gracia en los ojos de ellos. ¿Cuántos dicen amén? Amados hermanos, tenían un gigante, diga conmigo, un gigante para vencer. Y esos gigantes, cuando enfrentamos en nuestra vida el gigante de la incredulidad, ¿y ahora qué va a pasar? Y ahora sí fracasé, y ahora sí quebré, y ahora sí no puedo salir de esta. Y el diablo quiere hacerte pensar esas cosas, pero lo que tú no debes olvidar es quién te dio la promesa. ¿Cuánto dicen amén? ¿Cuánto te hará? ¿Quién es el que te ha dado una promesa en la Biblia? No te dejaré, no te desampararé, siempre te sustentaré con la diestra de mi justicia, no dejaré huérfano, enviaré el consolador y él estará con nosotros todos los días hasta el fin del mundo. Si yo lo sí, vosotros también me diceréis, dice el Señor, aleluya. Alabado y exaltado sea el nombre del Señor Jesús. Y allá el pueblo, amados hermanos, Moisés levanta y clama a Dios, y Dios le dice: ¿qué clamas a mí? Yo te he dado una autoridad. En otras palabras, extiende la vara. ¿Cuántos dicen amén? Extiende la vara. Y Moisés extendió la vara, y el mar, dice la palabra de Dios, que se hizo una pared a un lado y otra pared al otro lado. ¿Cuántos dicen amén? Y ahí Dios introdujo al pueblo y los pasó por el desierto en medio de la noche. El pueblo de Israel iba en luz, y el pueblo de Egipto, los enemigos de Dios, los enemigos del pueblo de Dios, iban en oscuridad. Y dice que caminaron toda la noche y no se encontraron el uno al otro. Amados hermanos, yo me imagino que caminaba el uno aquí y el otro allá, pero Dios no permitió que ninguno de ellos se tocase. ¿Cuántos dicen amén? Aunque el enemigo acampe contra mí, no temerá mi corazón, dijo el salmista, aleluya. Aunque contra mí se levante guerra, yo estaré confiado, aleluya. Alabado y exaltado sea su nombre por siempre, Dios. Santo es el Señor Jesús. Amados hermanos, gigantes por vencer por la fe en el nombre de Jesús. No es poner la vista en el problema. Moisés no puso la vista en el problema, Moisés siempre puso la vista en la solución. ¿Cuántos dicen amén? Pero miramos que el pueblo comenzó a renegar. Moisés, ¿acaso no habían tumbas en Egipto, que nos sacaste de Egipto para morir en el desierto? ¿Por qué nos ha hecho esto? Amados hermanos, muchas veces miramos el gigante, muchas veces miramos el problema, y cada vez que tú centres tu vista en el problema y no la vista de la solución al problema que se llama Jesucristo, entonces vas a meter más problemas. Amados hermanos, hay algo poderoso que siempre Dios quiere que tú lo tengas, y esto quiero que lo tengas en tu corazón siempre, porque eso va a hacer que de ahora en adelante su vida sea más que vencedora en Cristo Jesús. ¿Cuántos dicen amén? Los gigantes. No hay un gigante más grande que el Dios de los cielos. ¿Cuántos dicen amén? No hay un gigante más grande que el Rey del poderoso de Israel. No hay un gigante más grande
Ese que es el Cristo Jesús, aleluya. El amor de Dios, el poder de Dios, la gloria de Dios es poderosa para todos aquellos que confían en Él. Las promesas